Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta. Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Abran por favor la palabra de Dios en Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Para adorar a Dios es necesario adorarlo en espíritu y en verdad, nos dice. En espíritu, en la plenitud del espíritu. En verdad, con su palabra. Así que asegurémonos que estamos en comunión con Dios. Gracias Dios Padre por el continuo privilegio de tener todos los recursos y la información necesaria para funcionar como lo que somos, pero no para nosotros, sino para Dios. Te pedimos que lo que vayamos a observar de el decreto divino en cuanto a Ciro y en cuanto a todos los detalles de la vida, venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Dios tiene un plan. Y Dios quiere que entendamos el plan. Y nos informa a través de su palabra los recursos que ha utilizado, la forma en que lo ha hecho y todo el paquete para que nosotros funcionemos como lo que somos para Dios. Y nos demos cuenta que no tenemos nada de qué preocuparnos. Y nos lo dice muy claro, tú no te preocupes por nada. En lugar de preocuparte, coloca tu petición ante la Suprema Corte con una actitud de descanso. ¿Y qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará como centinela tu corazón y tu mente. Y entre más conocemos la palabra de Dios, más conocemos a Dios. Y más profunda y más contenido va a tener nuestra vida social con Él. Por eso nos dice, ora sin cesar, y ya hemos visto que el orar es proseuchomai, es cara a cara con Dios, teniendo los mismos gustos que Dios tiene y queriendo exactamente lo que Dios quiere para nosotros y para otros. Y cuando vemos que se nos registra para nuestra edificación, para nuestra información, este evento de Ciro, entonces es importante que nos vayamos a ver la mecánica por la cual Dios lleva a cabo este evento de la liberación de los judíos, cuando estos, a consecuencia de su voluntad negativa, vinieron a estar en la adversidad de una esclavitud en Babilonia. Pero Dios tenía todo programado para que Ciro los liberara. Era necesario dentro del plan, porque el plan requería que viniera un Salvador, y ese Salvador iba a venir cuando los judíos estuvieran de regreso en Israel. Así que, fíjense nada más, si tomamos Isaías 45, podemos ir a cualquier punto de esto y vemos lo que vamos a aprender como el decreto divino. ¿Okay? Fíjense, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra. Ahora, tengamos en cuenta todo el tiempo la esencia de Dios, a quien he tomado por la diestra, para someter ante él las naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas.
las oportunidades. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Y esto es registrado para que nos demos cuenta que Dios, así como lo hizo con Ciro, Él puede utilizarnos a nosotros para una serie de eventos que ni siquiera vamos a tener conciencia en ese momento de las consecuencias. Aunque lo que sucede con Ciro es de tremendas consecuencias en el momento. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Oiga, pero ¿cómo delante? Eso es lo que nos va a llevar a la eternidad pasada, donde Dios planea todo lo necesario sin violar nuestra libertad para nacer de nuevo y para crecer espiritualmente. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos, etc. ¿Okay? O podemos irnos a otra parte. ¿Okay? Destilen los cielos desde lo alto y derramen justicia en las nubes. Todo lo que tiene con lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación. Ahí está el programa divino para la liberación del género humano. Y brote la justicia en ella. Eso tiene que ver precisamente con todos los pecados del género humano siendo vaciados en su Hijo muy amado. Yo, el Señor, lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor. Okay. Entonces, esto, en cualquier punto que nos vayamos de la Escritura, vamos a ver que Dios ha estado en su omnisciencia, ha estado presente. O lo podemos ver al revés. Todos esos momentos han estado presentes desde antes de la creación del universo. Y esto debe de ser material para que nosotros nos paremos firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de lo que vamos a estar estudiando. Y con eso nos vamos a... ¿Dónde te quedaste? Mira, ahí viene. Okay. A un concepto que normalmente no se ventila en las iglesias, y nosotros lo vamos a ventilar porque si nos damos cuenta, el nacido de nuevo, entre más conoce, más va a poder estar vestido de toda la armadura de Dios. Como nacidos de nuevo debemos de ser teólogos. ¿Y qué es la teología? La teología es teos logos, la revelación de Dios. Y entre más nos exponemos a la palabra de Dios, más vemos la revelación divina y menos estamos determinados por las cosas de este mundo. Entonces, doctrina del decreto divino, porque Dios ha estado hablando con Ciro de una serie de eventos que fueron planeados mucho antes que ocurrieron. Entonces, el decreto divino, importante entenderlo porque nos va a dar una vista de todo el evento desde antes de la creación del universo, para nuestro crecimiento espiritual. Definición y descripción del decreto divino. El decreto de Dios es su eterno, o sea, siempre ha existido, su eterno, santo, sabio, ¿okay? Y propósito soberano. Ahora, cuando dice sabio, es la aplicación de la omnisciencia a lo creado. Y propósito soberano. Entonces, el decreto, propósito soberano. Comprendiendo cada decreto, simultáneamente todas las cosas que han sido o serán en sus causas,
condiciones, sucesiones, interacciones con otros que lleva a ciertas decisiones. O sea, todo está comprendido. Nada sucede sin autorización divina. Relaciones y determinando su cierto futurismo. Su punto A, basado en eso, esta definición empieza por expresar la fuente de los decretos. Y no importa qué hagamos nosotros y qué condición social tengamos o económica, cuál es nuestro sexo. Aquí lo que nos está dando la oportunidad es que conozcamos cómo es que los pensamientos de Dios vienen a ser una realidad. Esta definición que acabamos de ver empieza por expresar la fuente de los decretos, que dice comprendiendo, se refiere a la omnisciencia. Omnisciencia, y ahorita tenemos el privilegio en este Ministerio de Gracia y Verdad de estar construyendo unas sesiones para niños. El privilegio más grande que hay es el poder recibir estas criaturas y empezarles a comunicar que Dios es soberanía, rectitud, para que empiecen a construir. Entonces, esta definición empieza por expresar la fuente de los decretos. Comprendiendo, se refiere a la omnisciencia. ¿Qué es la fuente de los decretos? La omnisciencia. Ese es un punto importante. La omnisciencia es la fuente de los decretos. ¿Okay? La definición también expresa los atributos de Dios en términos de la voluntad divina en la historia humana. En la historia humana. Y hoy, aproximadamente 150,000 personas dejan de vivir. Y aproximadamente 300,000 personas empiezan a vivir. Y todo esto ha sido visto desde antes de la creación del universo. Entonces, la definición enfatiza que la omnisciencia de Dios supo simultáneamente en la eternidad pasada, que viene a ser la eternidad, siempre es la eternidad, no hay pasada y futura, pero cuando tomamos el tiempo y lo ponemos ahí, entonces la podemos orientar hacia antes del tiempo. La eternidad pasada, Dios supo simultáneamente en la eternidad pasada todo lo que iba a suceder en la historia humana. El pensamiento, la acción y la decisión de cada persona durante su vida. Y no solo eso, sino también todo lo referente a todo lo que está relacionado con estos pensamientos, acciones y decisiones de cada uno. Por eso es que nos dice con toda autoridad, no te preocupes por nada. En lugar de preocuparte, coloca tu petición ante la Suprema Corte, que está abierta 24 horas, pero que ya vio todo, absolutamente todo, desde antes de la creación del universo. Los diversos contenidos de este eterno propósito son a consecuencia de la limitación de nuestras dificultades, percibido por nosotros en una forma parcial en sus relaciones lógicas, en lo que se refiere a la formación de las escrituras. Y es por eso que nosotros tenemos la tendencia a clasificar los decretos como siendo plural, pero en realidad eso todo es un solo decreto, pero está lleno de miles y cientos de miles de decisiones. Entonces, los decretos de Dios o el decreto de Dios son su eterna, ahí está la definición, son su eterna
e inmutable voluntad en cuanto a la futura existencia de todos los eventos que sucederán en el tiempo y en cuanto a la manera precisa y el orden de su ocurrencia. Y esto, en la medida que lo vamos entendiendo, vamos a poder ver todo desde la terraza del tercer cielo. Entonces, inmutable voluntad en cuanto a la futura existencia de todos los eventos. Y siguen más puntos. Por decretos se considera el plan eterno por el cual Dios ha declarado todos los eventos del universo, o sea, la historia angélica, la historia humana, todos los eventos pasados, presentes y futuros, para que los decretos vengan a quedar registrados. Todo ya está registrado. Tiene que considerar todos los eventos del universo. Su punto 5. Los decretos de Dios son el plan escogido y adoptado por Dios para todas sus obras. Su punto 6. El catecismo presbiteriano breve dice: los decretos de Dios con su eterno propósito, de acuerdo a los designios de su voluntad, de tal manera que para su propia gloria Él ha preordenado cualquier cosa que venga a suceder. Y aparece esa fuente porque ahí se hace un análisis muy concienzudo del decreto. Y cada cristiano debe de entender estos conceptos para poder manejar cualquier concepto con elegancia. De una manera, para la gloria de Dios, Él ha preordenado cualquier cosa que venga a suceder. Nada sucede sin autorización divina, es esencialmente el marco. Su punto 7. Los decretos o el decreto, con todas sus decisiones, son toda la voluntad y propósito divino, concerniente a todo lo que ha sido y vendrá a ser, el cual se origina dentro de sí mismo, de su omnisciencia, y el cual Él mismo debió haber diseñado en una forma totalmente objetiva para su propia gloria y para su satisfacción. Y no es que Dios ande buscando la gloria, pero todo lo que hace lo glorifica. Y la glorificación no es más que el cumplimiento de los atributos de su esencia. Su punto 8 en cuanto a los decretos. Para acomodación en cuanto a las criaturas del tiempo y el espacio, sujetas a detalles que llevan hasta el caer de un gorrión. Todo absolutamente está considerado. Todos los decretos fueron simultáneos, no fueron dados en fases. Sin embargo, por las limitaciones mentales finitas del hombre, nosotros debemos de percibirlas a través de una progresión lógica y cronológica. Ahora, nosotros nos exponemos todos los días a las realidades de los decretos. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que pensamos, ya está considerado dentro de los decretos. Todos los decretos son eficaces en el hecho que estos determinan todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que vendrá a ser. Pero los decretos son vistos por el hombre desde dos puntos de vista. Su punto A, eficaces, y los eficaces significando aquello que es directamente producido por Dios de la fuente de su soberanía. Ahí está uno de los atributos. Permisivo significa aquello que es seleccionado por Dios para ser llevado a cabo
por causas secundarias o por la libre voluntad y las acciones de agentes. O sea, hay decretos basados en las decisiones que nosotros vamos a tomar o podemos tomar. Permisivo, entonces, significa aquello que es seleccionado por Dios para ser llevado a cabo por causas secundarias o por la libre voluntad y las acciones de agentes, que viene siendo la libre voluntad del hombre. Entonces, su punto 10, para que vayamos entendiendo este increíble paquete. Hay 5 características de los decretos. A, los decretos comprenden todo. No hay una sola hoja de un árbol que se caiga que no esté ya comprendido. Esto significa que ni la más insignificante falta de certeza podría existir. Los decretos comprenden todo. Esto significa que no puede existir la más pequeñísima falta de certeza en relación con el más pequeño y más insignificante de los eventos, sin que resultara la confusión de todo, sino que no puede haber absolutamente un solo error. Por eso, entre más entendemos el plan de Dios para nuestras vidas, entre más entendemos el plan de Dios para el evento de la creación, de la salvación, de la condenación, más vamos a ver a la persona de Dios en acción. Por lo tanto, todos los eventos en la vida de cada persona están entretejidos y son interdependientes, dependen uno de los otros. Dios no es el autor de la confusión. Todo lo que tú piensas, ¿por qué lo piensas? Y el ambiente en lo que piensas fue todo conocido antes de la creación del universo y del tiempo. Esto también nos comunica que todo en la vida es una cadena de causa y efecto. Y por eso es tan importante cosechar y cosechar y cosechar. Pero eso solamente va a ser posible si sembramos y sembramos y sembramos. Los decretos son eternos. Dios no mejora su conocimiento. Lo que Dios ha conocido, siempre lo ha conocido. La omnisciencia significa que Dios conoció simultáneamente todas las cosas que van a ser en sus causas, condiciones, sucesiones y relaciones. Su punto C, Dios es perfecto. Por lo tanto, sus decretos son perfectos. Estos no son perfectos en su contenido, pues estos incluyen el fracaso, la desobediencia, etc. Dentro de los decretos está incluida nuestra voluntad, nuestro rechazo, nuestra aceptación. Pero todo lo que ha sucedido y hubiera sucedido siempre ha sido conocido por Dios. Dios sabía desde antes de la creación del universo que los judíos iban a ser negativos día tras día tras día. Isaías nos lo presenta. Y Dios sabía y programó que fueran tomados y llevados como esclavos a Babilonia, con un propósito divino. Todos los propósitos divinos son para que nosotros vengamos a orientarnos a que Dios tiene un plan. Los decretos son incambiables y son eternos. A Dios nunca se le puede encontrar sin conocimiento de algo.
Eso es importante para nuestra plática con Él. Dios nunca ha tenido que hacer algún cambio o ajuste a los decretos divinos. Su punto E, los decretos son la libre alternativa de Dios antes de la creación del universo, en la eternidad pasada, antes de la creación del tiempo, de la invención del tiempo. Entonces, los decretos son la libre alternativa de Dios que Él haya escogido desde antes de la creación. Dios no está forzado a seguir un camino necesario. Sin embargo, habiendo decretado un camino, Él, sin embargo, habiéndolo decretado, está obligado, por su infinita fidelidad y verdad, a completar lo que ha empezado. La libre selección de Dios es muy importante e interesante de observar, porque Dios, en su voluntad soberana, inventó la libre voluntad de dos categorías de criaturas, ángeles y humanos, para que ambas categorías puedan escoger para o contra Dios. Libre albedrío. Somos libres para escoger por o contra Dios. Efesios 2:10. Porque nosotros somos su creación. Nosotros tenemos la provisión de los activos de computadora. O sea, visto desde un punto de vista de computadora, vemos que existe un programa para que se lleve a cabo una serie de eventos. Y un programa que registra en su memoria todos los eventos que se van llevando a cabo, pero en la omnisciencia registra todo lo que se va a llevar a cabo. Habiendo sido creados en Cristo Jesús, nosotros somos su creación, nosotros tenemos la provisión de todos estos activos en nuestro propio cartera, que vamos a ver. Nosotros tenemos la cartera llena de beneficios, pero tenemos libre albedrío también, así como nuestros primeros padres tenían todo lo necesario para crecer en orientación a un plan perfecto, y sin embargo utilizaron su libre albedrío y rechazaron el amor de Dios. Porque nosotros somos su creación, dice Efesios 2:10, habiendo sido creados en Cristo Jesús. Ahora ahí se está refiriendo a el nuevo nacimiento, la formación de la familia real de Dios y una nueva especie espiritual. Todo esto está dentro de los decretos. Una nueva especie espiritual resultando en la separación para Dios, por la cual cada uno de nosotros venimos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y podemos ser herederos de Dios y coherederos con Cristo y tener toda la riqueza y andar miserables, porque nomás tenemos 15 centavos en la bolsa. Tenemos que trascender los 15 centavos y la bolsa. Okay. Y orientarnos a que estamos vivos para amar a Dios sobre todas las cosas. Y cada creyente viene a ser el heredero de Dios y tiene privilegio igual bajo la predestinación. Vamos a ver, la predestinación significa la logística divina. ¿Y todo esto para qué? Para la producción de obras de bien de valor intrínseco. O sea, no necesariamente se tocan, o se huelen, o se ven. Tienen valor intrínseco, que es la producción de obras, okay, en la esfera de poder divino. Y obras pueden ser pensamientos. Nosotros somos lo que pensamos.
Y lo que pensamos es lo que va a determinar lo que somos. Lo que pensamos va a determinar el momentum en la esfera de poder divino como parte del privilegio igual bajo la elección. Y todo esto tiene que ver con los decretos porque fuimos diseñados en esta forma por decreto divino, los cuales Dios ha preparado. Todas las cosas han sido preparadas de antemano para que nosotros anduviéramos por medio de ellas. ¿Y a qué se refiere? A la utilización de todo lo provisto para nuestro crecimiento espiritual, para que vengamos a funcionar como lo que somos para Dios. Su punto 12. Los decretos de Dios son su eterno propósito en relación con nosotros, de acuerdo a su propia sabiduría y soberana voluntad. ¿Se habrá equivocado Dios aquí? Imposible. De acuerdo a su propia sabiduría y soberana voluntad para su propia gloria. Él ha programado todo lo que va a suceder en la función de la raza humana en la historia. En los decretos, la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre coexisten en la historia humana. Y eso es lo increíble y fantástico. Entonces, la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre coexisten en la historia humana. Pero Dios continúa con su amor, queriendo que nosotros alcancemos el máximo punto de crecimiento espiritual para venir a ser receptores de todos los beneficios. Y los beneficios tienen que ver con nuestra relación íntima con Él. Siendo que los decretos fueron simultáneamente conocidos por Dios, estos fueron simultáneamente decretados por Dios. Para apreciar los decretos, uno debe entender la naturaleza de la omnisciencia como parte de la esencia divina, importantísimo. Para que nos demos cuenta que cuando nos acerquemos a orar, ese evento por el cual estamos orando fue conocido desde antes de la creación del universo. De todos los decretos, 5 están relacionados con el propósito divino para la elección. Por lo tanto, estos son llamados en la elección los 5 decretos electivos. ¿Okay? Esto va a estar para el examen. ¿Cuántos? 5 decretos electivos. De esto se deriva el concepto del lapsarianismo. Ya estoy viendo a 2 personas que dicen, ¿examen? Yo no sabía que había examen. Ese es el examen que uno mismo se hace en lo que se refiere a el crecimiento espiritual. De esto se deriva el concepto de lapsarianismo, que lo vamos a ver. Es una palabra que vamos a observar. Los decretos deben de tener un orden lógico. Ese es el tema de la doctrina del lapsarianismo. Aunque todos los decretos son uno en la mente de Dios, el principio de causa y efecto están envueltos en el pensamiento y entendimiento humano. El término lapsario se refiere a la doctrina de los decretos divinos desde el punto de vista que el hombre es una criatura caída. No nos olvidemos, pero con todo comprado para que nosotros trascendamos todos los efectos de la caída. Lapsarianismo, y hay una doctrina de esto, provee el orden lógico para los 5 decretos electivos. ¿Recuerdan? 5 decretos electivos. El orden correcto lógico es el siguiente. 1, el decreto para crear. 2, el decreto a permitir la caída. 3,
el decreto del pago ilimitado. 4, el decreto para motivar a través de la elección y la glorificación de Dios a través de las bendiciones en depósito. Y todos esos beneficios en depósito fueron decretados. Todo programado y perfecto para que nosotros alcancemos la máxima felicidad en una relación íntima con Dios. Los decretos simultáneos de la elección y la predestinación y la aplicación de la salvación a todos aquellos que creen en Cristo. Este es parte del paquete de los decretos. La Biblia enseña que el hombre es el objeto de la gracia, no antes de la salvación, sino después de la caída. Después de la caída, el hombre es el objeto de la gracia. Y la gracia es todo lo que Dios puede hacer por el hombre en las bases de la cruz. Y si lo vemos históricamente, Dios puede salvar a nuestros primeros padres en las bases de que Cristo va a pagar por todos los pecados del género humano. Su punto 5. Los decretos simultáneos de la elección y la predestinación y la aplicación de la salvación a todos aquellos que creen en Cristo. La Biblia enseña que el hombre es el objeto de la gracia, no antes de la salvación, sino después de la caída. ¿Ok? Ahora, quiero que nos vayamos para acá, en lo que se refiere al lapsarianismo. ¿Okay? Provee el orden lógico para los 5 decretos electivos. 5 decretos electivos. El orden correcto lógico es el siguiente. Primer decreto, decreto para crear. Segundo, el decreto a permitir la caída. Tercero, el decreto para el pago ilimitado. Y todo esto va a llevar todo tipo de decretos. 4, el decreto para motivar a través de la elección y la glorificación de Dios a través de las bendiciones en depósito. Todo provisto. 5, los decretos simultáneos de la elección y la predestinación. Elige y provee. Y la aplicación de la salvación a todos aquellos que creen en Cristo. La Biblia enseña que el hombre es el objeto de la gracia, no antes de la salvación, sino después de la caída. Porque la gracia va a ser el producto de todo el programa divino para que Cristo llegue. Ese bebé llegue y crezca y crezca y crezca. Y llegue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Juan 15:9. Así como el Padre me ama a mí, así también yo los he amado a ustedes. Residan, permanezcan en mi amor. Romanos 11:5. Así también, en este tiempo presente, se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Históricamente, se levantó un remanente. Un número de miembros del género humano vino a ser positivo. Romanos 11:6. Y si es por la gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Basado en, así también, en este tiempo presente, se ha levantado un remanente según la elección de gracia. O sea, la elección de gracia es el haber respondido a la iniciación divina. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó. Pero los elegidos sí lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos.
por decreto. La persona que rechaza la iniciación divina, esa persona por decreto va a empezar a estar endurecida y endurecida y endurecida. Efesios 1, 4 a 6, tal como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuéramos santos. ¿Cuándo nos escogió? Su omnisciencia nos conoció aceptando la obra de Cristo como efectiva y por lo tanto nos eligió. Ahí está el decreto. Nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuéramos separados para la vida espiritual. Hay un programa para cada uno de nosotros, para nuestra máxima felicidad. Y nuestra máxima felicidad va a ir de la mano de una relación íntima con Dios. Efesios 1:5 entonces, otra vez, por medio del amor nos predestinó. Amor personal. El amor personal de Dios nos predestinó. El amor impersonal nos salvó o hizo la salvación disponible. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor impersonal. Pero el amor personal es una vez que nacemos de nuevo, nosotros entramos en una fase del decreto para que vengamos a crecer en orientación al plan de Dios. Por eso es, entre más nos exponemos a la palabra de Dios, más crecemos espiritualmente y más vamos a poder llegar a ese máximo punto para el que permanecemos vivos. Nosotros estamos vivos para crecer en orientación al plan de Dios. ¿Ok? Por medio del amor nos predestinó, habiéndonos conocido, proveyó todo lo necesario para el propósito de adoptarnos como hijos adultos para sí mismo. 1:6, resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente de su plan, de todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases de la cruz. Por eso es tan importante el evento de Ciro, porque Ciro va a ser utilizado para liberar a Israel a través de libres albedríos, del de Ciro y de otros que van a participar. Porque Dios podía llegar y abrir las puertas, pero utiliza la voluntad de los miembros del género humano para sus propios objetivos. Nosotros tenemos el privilegio de ser utilizados por Dios, resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente de su plan. Y por eso aquí está esa definición muy clara. Todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases de la cruz. Si la cruz no se lleva a cabo, el género humano no existiría. Ya nos hubiéramos matado. ¿Quién sabe desde cuándo? Desde donde Él nos ha perseguido con gracia. Ahora, 1 de Pedro 1:2. Ahora, no nos olvidemos del decreto. Según el preconocimiento de Dios Padre. Preconocimiento por la obra santificadora del Espíritu. ¿Qué es la santificación? Es el venir a estar separado a través de estar habitados por el Espíritu Santo. Y a través de haber nacido de nuevo. Según el preconocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. Y tenemos la santificación posicional que se llevó a cabo en el instante en que nacimos de nuevo, y tenemos la oportunidad de la santificación experiencial mientras estamos vivos en estas carrocerías y en este mundo, no importa dónde. Cuidado con andar buscando la felicidad en cosas y en situaciones. Claro que es muy sabroso un buen sillón y un aire acondicionado, pero esa no es felicidad. La felicidad es en el alma, y la felicidad en el alma tiene que ver con una relación íntima con Dios, para lo cual permanecemos vivos. Según el preconocimiento de Dios Padre,
por la obra santificadora del Espíritu, para que ustedes obedezcan a Jesucristo y sean rociados por su sangre. Que gracia y prosperidad sean multiplicadas a ustedes para su beneficio. Ahora, hay unas distinciones importantes, porque esto nos va a quedar bien grabado. Yo doy gracias que llegó esto para ser servido. Distinciones importantes. 1. La distinción entre el decreto y la ejecución del decreto en nuestro pensamiento significa que uno sigue al otro. Sin embargo, la ejecución misma no es parte del decreto mismo. El decreto ocurrió en la eternidad pasada. La ejecución ocurre hoy o mañana. La falsa presentación de este tema que vamos a ver del lapsarianismo ignora este hecho. Su punto 2. Entonces, recordemos este concepto. La ejecución misma del decreto es parte del decreto mismo. El decreto ocurrió en la eternidad pasada, la ejecución ocurre durante la historia humana. Porque ha habido una serie de presentaciones muy confusas para el cristiano. Pero el cristiano debe de estar orientado a estar en la plenitud del Espíritu, y Dios lo vio en la plenitud del Espíritu antes de la creación del universo y ha preparado todo lo necesario para que crezca y crezca y crezca y saboree la felicidad de una relación íntima con Dios y pueda manejar cualquier circunstancia. Entonces, una distinción debe hacerse entre las leyes de Dios y los decretos de Dios. Las leyes regulan la conducta humana, mientras que los decretos son el plan y la acción de Dios antes de la creación. Las leyes de Dios pueden ser violadas. Los decretos de Dios nunca pueden ser violados. Y eso va a ser interesante para que cada uno de nosotros podamos, ¿será este un decreto o será una ley? Una distinción debe hacerse entre los deseos de Dios, como la elección, y el rechazo de los deseos de Dios. Dios conoce nuestros actos negativos, pero no interfiere con nuestra libre voluntad, pues esto sería una prevención para la resolución del conflicto angélico. O sea, no podría resolverse. Su punto A. Por ejemplo, mientras el pecado es algo que no halaga a Dios y es incompatible con su naturaleza divina, estos pertenecen a los decretos bajo la categoría de la caída del hombre. Separados, estos son de la caída del hombre y va a haber decretos para este asunto. Su punto B, por ejemplo, mientras los creyentes perdedores, los que no están viviendo un estilo de vida dedicado a Dios, que es el estar en la plenitud del Espíritu, al estar en la plenitud del Espíritu y haber obedecido ese mandato, vamos a tener el hambre. Nunca vamos a tener mérito alguno, porque vamos a clase de Biblia. No existe mérito alguno. Lo que existe es hambre y Dios va a proveer la información. Mientras los creyentes perdedores no halagan a Dios y son incompatibles con su voluntad soberana, la conducta de estos pertenece a los decretos, teniendo una impresión, y aquí está una comparación que se hace con términos de computadora, una impresión de su chip PROM, ¿ok? Ahorita vamos a ver lo que PROM significa. Todos nosotros tenemos un chip PROM, ¿ok? Con nuestro nombre en ¿ok? Que tiene que ver con memoria, expresando todos nuestros pensamientos y decisiones positivas y negativas hacia la voluntad soberana de Dios para nuestras vidas. Entonces, todos nosotros tenemos un chip PROM con nuestro nombre en
expresando todos nuestros pensamientos y decisiones positivas y negativas hacia la naturaleza, hacia la voluntad soberana de Dios para nuestras vidas. Su punto C. Acordemos de estos conceptos porque los vamos a estar viendo la semana próxima. El chip PROM. La analogía de la computadora. Ok. La voluntad soberana y eterna de Dios para cada nacido de nuevo es expresada en el chip ROM. Le falta la P, que es programable. Del chip, la voluntad soberana y eterna de Dios para cada nacido de nuevo es expresada por el chip ROM, que tiene registrado cosas tales como la elección, la glorificación, la justificación, la predestinación, entre otros. Su punto 2. En una explicación más completa, los decretos de Dios son como una gran computadora. Y la omnisciencia de Dios alimenta los hechos a la computadora. Y todos estamos produciendo hechos hasta el momento en que digan, ¿qué pasó? Ya no respira. Se acabó. ¿Okay? Pero mientras vamos a estar produciendo hechos porque seguimos pensando. El chip ROM es el chip de la soberanía de Dios. Este es un circuito integrado en el cual se puede leer información fija y en el cual no se puede escribir nueva información. Es una memoria. Una ilustración perfecta del conocimiento de Dios en cuanto a la historia de cada uno de nosotros y de todos antes de la creación. ROM significa Read Only Memory, ¿ok? Que lee solamente la memoria. Es una memoria únicamente de lo que se le ha alimentado. Es una memoria fija que solamente puede leer. El chip PROM significa Programmable Read Only Memory. Ok, de ahí vienen los términos del inglés. O sea, memoria programada para leer. Este es un circuito integrado con información que puede ser leída pero no cambiada. Nadie la puede cambiar. Su punto C. Por analogía, la información de nuestra vida puede ser leída pero no puede ser cambiada. Nosotros tenemos la privacidad para tomar buenas y malas decisiones. Ahora, las decisiones que nosotros tomamos van a determinar la vida que nosotros vivimos. Y entre más conocemos del increíble paquete que Dios tiene para nosotros, más beneficio vamos a tener en cada uno de nuestros pensamientos, porque vamos a tener conciencia de este ROM, este chip ROM. Híjole, ya se registró. El pensamiento que tuve ya se registró. Pero también se puede registrar el PROM. La introducción de información se lleva a cabo después que el chip PROM es manufacturado. Importante. La omnisciencia de Dios programa dentro de este chip cómo vamos a funcionar cada uno de nosotros durante el tiempo. Entonces, quiero repetir esto. La introducción de información se lleva a cabo después que el chip PROM es manufacturado. La omnisciencia de Dios programa dentro de este chip cómo vamos a funcionar cada uno de nosotros durante el tiempo. Su punto E. Todos los chips PROM contienen información que tiene que ver con la función de nuestro libre albedrío, el PROM. Dios vació toda la información simultáneamente a este chip
Desde antes de la creación ya estaba el chip ahí sentadito, con todas nuestras decisiones. La información vaciada en el chip tiene que ver con todos nuestros pensamientos. Durante toda nuestra vida, todas nuestras decisiones, las buenas y las malas, todas nuestras acciones, las buenas y las malas. Esto es importante subrayar el hecho de que no obstaculiza, pero es importante subrayar el hecho que no obstaculiza o interfiere con nuestro libre albedrío, porque ahí únicamente va a estar registrado lo que ya se hizo, lo que ya se pensó. Su punto 3, toda la gracia logística, todos los que fueron bendecidos y todas sus bendiciones fueron alimentadas a la computadora de los decretos divinos. Dios conoció todos y cada uno de los problemas, situaciones, dolores de cabeza que íbamos a encarar mucho antes que nosotros existiéramos. Por lo tanto, nosotros insultamos a Dios cuando nosotros oramos, ayúdame por favor, Dios mío. Pero pues va a ser una expresión de una criatura que está fuera de la cancha. Como si Él no supiera exactamente lo que necesitamos. Su punto 4, la computadora de los decretos o del decreto divino imprime todos los hechos acerca de nacidos de nuevo bajo la categoría de elección, preconocimiento, predestinación, justificación y glorificación. También imprime hechos en cuanto al no creyente, bajo las categorías de reprobación, condenación y retribución. Y en nuestra próxima sesión vamos a ver los decretos de la omnisciencia. Gracias Dios Padre por el privilegio que tenemos sin merecerlo de toda esta increíble información. Te pedimos que lo que hayamos inhalado venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.